Estamos aquí con casa llena, son personas que traen una noticia excelente. Se trata de una institución que cumplió en noviembre pasado 71 años, siempre dedicándose a la juventud. Y tenemos el gusto de recibir a Lorena Araujo, directora general de estudiantes de esta importante universidad. Lorena, bienvenida, estás en tu casa. Muchas gracias, un saludo a todos quienes nos escuchan. Gracias, Patti, por recibirnos. Lorena, luego de 71 años de existencia de toda esta institución, educando a la juventud ecuatoriana, ¿cómo están ustedes poniendo en práctica las políticas de discapacidad que ustedes ofrecen? En primer lugar, creo que es importante reconocer el rol estratégico que en el contexto actual tiene la educación superior. Una universidad no puede estar ajena o extraña a las problemáticas sociales y por ende, aun cuando nuestra universidad, con un sentido humanístico, jesuita, ¿no es cierto?, como su misión y visión, ha venido con una fuerte trayectoria histórica generando estas políticas, en el contexto actual creo que estas se dinamizan por los marcos normativos globales, lo que nos hace ser una universidad que, si bien tenía, como digo, una histórica trayectoria, ahora tiene una fuerte política de articulación, reconociendo estos sectores con histórica exclusión. Perfecto. ¿Y los alumnos en cada clase también van sensibilizándose con estas iniciativas? Justamente, nuestra universidad es una universidad pionera, no solo por su política de becas, sino que es una universidad que le interesa mucho generar una política de inclusión desde el acceso, la permanencia y la titulación. Esto significa que se genera políticas, toma de exámenes ya a nivel mucho más práctico, de adaptaciones curriculares para el acceso. Luego hay un proceso de acompañamiento, de asignación de becas, garantizando que las personas con discapacidad o pertenecientes a pueblos y nacionalidades o personas, digamos, con dificultades socioeconómicas puedan entender que también pueden ver en la universidad una posibilidad para garantizar una beca de acuerdo a su condición socioeconómica. Y luego tenemos un fuerte programa de tutorías. ¿Cuál es el fin, no es cierto? Se genera condiciones de admisión, condiciones de becas para garantizar la sostenibilidad de estos estudiantes y luego a través de las tutorías se generan procesos de acompañamiento capaz de detectar desde nuestros docentes, como a partir de los tutores, estas necesidades de trabajo más específicas. Lo que hace es cerrar un círculo virtuoso donde nos interesa ser una universidad de excelencia, con calidad, pero también que reconoce a la inclusión como parte de su proceso formativo. Entonces hablamos del marco de inclusión, la perspectiva humanística que deben tener toda institución, toda universidad en el Ecuador. A ver, ¿qué medidas de seguridad deben adoptar con urgencia las instituciones que atienden a personas con discapacidad? Sin duda es fundamental trabajar en las políticas hacia los estudiantes, es decir, metodologías de aprendizaje, pero hay un segundo nivel de trabajo fundamental que tiene que ver con la infraestructura, la viabilidad, es decir, generar una suerte de espacios que sean amigables y generar todo un concepto de lo que nosotros llamamos democratización en el campus. Esto significa que tanto a nivel académico como en infraestructura, como procesos de capacitación hacia nuestros docentes, se genera todo un espacio de inclusión que va, insisto, desde la estructura curricular como a través de la infraestructura, generando también viabilidad que sea amigable para la movilidad de los estudiantes al interior de la universidad. A ver, en cuanto a las becas, ¿no? Ustedes comentaban que cualquiera de los más de 15 tipos de becas que ofrece Excelencia Académica, Deportivas, Culturales, estamos hablando justamente de discapacidad. Ustedes afirman que han dejado huella en el manejo de políticas de discapacidad. ¿Cómo seguir esto? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes van a afrontar en este 2018? Bajo justamente la perspectiva que una universidad
en nuestro caso somos una universidad particular, pero también tenemos un marco, ¿no es cierto?, normativo que señala que las universidades son bienes públicos sociales, es decir, su fin es garantizar procesos de inclusión. Nuestro desafío es o está enfocado hacia el fortalecimiento de estas políticas que ya existen en la universidad, pero sin duda siempre están en un momento de seguimiento con el fin de que podamos evaluar el éxito de esta implementación y tengamos al mediano plazo números importantes de estudiantes con discapacidad o personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades que han sido beneficiarios de nuestras políticas y que tengan una eficiente titulación y terminación. El éxito está justamente en lograr no solo que ingresen, sino hacer el acompañamiento respectivo para lograr que terminen su carrera. El éxito está justamente en hacer este monitoreo para poder ver el impacto que estamos teniendo en la vida, ¿no es cierto?, de estas personas. A ver, la concesión de dos beneficios, Lorena, que usted nos va a aclarar, se trata de dos beneficios que no han modificado procesos de selección y admisión. Por ejemplo, gente con creencias religiosas diferentes, discapacidades físicas, etnias. ¿Qué nos puede decir de la respuesta de estas personas? Nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica, es pionera, creo que es importante señalar, en generar una política de beca socioeconómica, es decir, todos nuestros estudiantes entran al momento del proceso de admisión por un análisis socioeconómico. ¿Esto qué significa? Que existe una tabla de aranceles divididas por 5 categorías socioeconómicas y todos los estudiantes pasan por esta categorización, es decir, el cobro del arancel está directamente relacionado a la condición socioeconómica. Luego de ello pasan a un segundo análisis, es decir, nuestros estudiantes pueden ser beneficiarios de un segundo beneficio que tiene que ver con políticas de becas de inclusión, personas con discapacidad, pertenecientes a pueblos y nacionalidades, reconocimiento a habilidades culturales, deportivas, si pertenece a una comunidad religiosa, independientemente, ¿no es cierto?, de la visión ideológica. Y lo que hace es que nuestros estudiantes, por ejemplo, solo para darle un dato, el 70% de toda nuestra matrícula tiene un beneficio, al menos un beneficio de una beca. Esto nos hace ser pioneros, ser una universidad absolutamente inclusiva. Nos interesa que los pagos arancelarios que tienen que hacer cada semestre, insisto, sea directamente relacionado a su condición socioeconómica, pero además reconocemos políticas de doble beneficio si son pertenecientes a grupos con histórica vulnerabilidad. Medidas de seguridad que debe facilitar toda entidad pública y privada para aquellas personas con algún tipo de discapacidad. Vamos a desmenuzar esto de manera más profunda en el siguiente bloque. Estamos conversando con Lorena Araujo, directora de Estudiantes. Ya regresamos, amigos. Continuamos con nuestra invitada Lorena Araujo, directora general de Estudiantes. Ella nos está dando pautas sobre cómo manejar políticas de discapacidad en todo sector, en universidades, en escuelas. Aquí pues ella con la experiencia que tiene y también esta institución de donde ella pertenece, 71 años de experiencia, ¿no? A ver, vamos a hablar de los tipos de acompañamiento, vamos a desglosar esto de tipos de acompañamiento en todo lo que se refiere a inclusión, a discapacidad, etcétera. En primer lugar, nosotros como universidad hemos rastreado dos grandes tipos de acompañamiento. Uno que está asociada a discapacidades y otra no necesariamente asociada a discapacidades, y en este espectro trabajamos mucho con jóvenes que tienen dificultades de aprendizaje, problemas de lectoescritura, es decir, con especificidades propias del aprendizaje. Entonces, si volvemos al primer grupo, ¿no es cierto?, en las necesidades asociadas a discapacidad, nosotros trabajamos particularmente con 4 tipos de discapacidad.
discapacidad física, discapacidad sensorial, auditiva y visual, y discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial. De todas ellas, ¿cuál es la más complicada, la más difícil para un docente, por ejemplo? La psicosocial, Okay. Justamente porque demanda un trabajo de acompañamiento mucho más específico. No solo es un tema de generar herramientas para el aprendizaje, sino tener una habilidad de entender efectivamente las especificidades de trato para estos estudiantes. Entonces, ¿ahí qué hacemos? No solo que trabajamos con adaptaciones curriculares, sino que tenemos un plan de capacitación para docentes a través de las tutorías, de tal forma que hemos dividido dos tipos de tutores. Tutores académicos que trabajan con todo el universo, pero tutores de acompañamiento, que son aquellos quienes trabajan a nivel de detectar justamente estas necesidades especiales. Luego de eso, se trabaja a nivel curricular con las adaptaciones y se da un acompañamiento mucho más específico a nivel de herramientas como material en computadoras Braille para poder acceder, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad visual, es decir, hay una suerte de varias herramientas de acompañamiento más bien tecnológicas. Pero también trabajamos mucho con el tema de capacitación a los docentes, particularmente a los tutores de acompañamiento, con el fin de que puedan tener estas herramientas, herramientas pedagógicas, herramientas de acompañamiento, y además también puedan canalizar en el caso de alguna dificultad a nuestros centros. La Universidad Católica tiene un fuerte componente de centro de servicios. Por ejemplo, tenemos el Centro de Psicología Aplicada, que es un centro que está articulado a la Facultad de Psicología, pero su deber ser es trabajar justamente con un vínculo con la sociedad. Y justamente ahí hemos generado un canal para que nuestros estudiantes que necesitan estas atenciones específicas, además de un acompañamiento más psicoemocional o psicosocial, puedan ser canalizados por nuestros propios especialistas, que son los docentes de la Facultad de Psicología, solo por poner un ejemplo. Pero también nos interesa trabajar con un sentido de pertenencia e inclusión con el resto de estudiantes. Frente a eso hemos diseñado también procesos de capacitación y sensibilización a todo el resto de estudiantes y docentes, de tal forma que sea una universidad que viva la democratización en el campus, desde la convivencia. Es decir, no solo se trata de dar los acomodos específicos y los acompañamientos necesarios para que estas personas puedan sentirse incluidas, sino se trata de trabajar con el resto de la comunidad universitaria para que no reconozca la diferencia o la desigualdad como parte de su convivencia, sino por el contrario reconozca que son personas que necesitan ser incluidas en un proceso de igualdad y democratización. Entonces ahí trabajamos con el resto de los estudiantes generando sensibilización para que podamos efectivamente cumplir nuestra meta, nuestro objetivo, que no es solamente esta población, sino generar procesos de sensibilidad al conjunto de nuestra comunidad universitaria. Lorena, ¿usted ha sido testigo de que se está aumentando la sensibilidad en la juventud? Porque ahora son tiempos, usted ha notado, de superficialidad, materialismo, o es al contrario, ¿han logrado cumplir con sus propósitos? Tenemos un gran desafío, el contexto actual, efectivamente, las dinámicas de las redes sociales, del estar cada vez más, ha cambiado sin duda la comunicación, pero yo creo que la Universidad Católica, por toda su trayectoria, tiene dos características justamente como dos características fundamentales frente a su perfil profesional que entrega a la sociedad. Uno, son profesionales o somos profesionales, yo también soy una exalumna de la universidad, que tenemos un compromiso y no solo un rigor técnico frente a la formación que recibimos de la universidad, sino que salimos con una perspectiva de vincularnos e impactar en la sociedad. Eso nos hace
digamos, desde un perfil profesional, tener un doble objetivo, ser sensibles frente a la realidad del mundo, un mundo que es cada vez más cambiante, pero además un mundo muy injusto, heterogéneo, con condiciones donde el bullying está... Donde el bullying, pero también las condiciones sociales de clase, etnia, ¿no es cierto? Pertenecer a un pueblo y una nacionalidad en un país que es plurinacional todavía sigue siendo una complicación. No vivimos la igualdad, no vivimos la inclusión. Tenemos temas de violencia que también lo estamos trabajando a través de un protocolo, por ejemplo, para el tema de género. Es decir, vivimos una sociedad que ha naturalizado sobre todo la violencia y ahí tenemos un gran desafío. Nosotros como Dirección General de Estudiantes tenemos justamente una planificación, no solo con estas políticas específicas, que insisto, el objetivo es sí generar mecanismos de inclusión para las personas con histórica exclusión, pero nos interesa trabajar con el conjunto, justamente porque necesitamos tener la sensibilización, profesionales que tengan rigor académico, pero que sean capaces de sensibilizarse con el mundo, que sepan que necesitamos un mundo mucho más justo y que su trabajo no solo va desde una perspectiva técnica, sino que necesitamos cambiar culturalmente como sociedad, ser una sociedad más tolerante, libre de violencia, una sociedad que no naturalice la violencia, y frente a eso tenemos un gran desafío de generar estos procesos de sensibilización continuamente, ¿no? Entonces, Lorena, ustedes tienen 3 desafíos. Enfrentar la discapacidad, también enfrentar la dificultad de aprendizaje de muchos estudiantes y la vulnerabilidad. A ver, en 10 segunditos que tenemos que irnos al servicio informativo Platinum. Sí. Para nosotros como universidad, insisto, es generar procesos de concientización. Tal vez aquí sí señalar que es una universidad que ha dado resultados fundamentales desde su política de becas, sus políticas de admisión. Tenemos importantes resultados. Para nosotros el impacto con la sociedad sin duda se ve reflejada con el tipo de profesionales que entregamos, pero es un proceso de educación continua, capaz de seguir fortaleciendo y transitando para que todos nuestros luego futuros profesionales tengan un impacto significativo en la sociedad y cada vez tengamos una sociedad más justa, más inclusiva, y sin duda por eso dejamos huella. La Universidad Católica deja huella. Muchas gracias, Lorena Araujo, directora general de estudiantes, por su presencia aquí en Magazine Platinum.